Egipto, antiguo, legendario y gobernado durante siglos por los Ptolomeos griegos, se erigía como un faro de cultura y poder. Alejandría, su capital, era famosa por su biblioteca y su faro, un centro de conocimiento y comercio. Pero la última gobernante de la dinastía, Cleopatra VII, era diferente. Adoptó la lengua y la religión egipcias, presentándose como la diosa Isis. Una líder astuta, Cleopatra luchó por mantener a Egipto independiente mientras la Edad de Oro tolemaica se desvanecía. El dominio de Roma sobre Egipto se fue estrechando poco a poco, convirtiendo a los Ptolomeos en clientes dependientes. Cleopatra, reconociendo el poderío de Roma, forjó alianzas con Julio César y más tarde con Marco Antonio, con la esperanza de asegurar el futuro de Egipto. Su asociación, tanto romántica como política, desafió al nuevo líder de Roma, Octaviano, preparando el escenario para una confrontación final. La misma Roma estaba en plena ebullición. La República, desbordada por su propia expansión, se veía desgarrada por conflictos sociales y guerras civiles. Generales ambiciosos como Mario, Sila y Pompeyo se disputaban el poder, erosionando los antiguos valores republicanos y allanando el camino para que los caudillos dominasen el panorama político. El asesinato de Julio César sumió a Roma en el caos, llevando al ascenso del segundo triunvirato, Octaviano, Antonio y Lépido, quienes se dividieron el mundo romano entre ellos. Antonio tomó el este y pronto se alió con Cleopatra, atraído por sus recursos y su carisma. Su alianza, tanto estratégica como apasionada, buscaba asegurar su poder, pero finalmente provocaría la ira de Roma y prepararía el escenario para una confrontación final. El enfrentamiento llegó en Accio en el 31 a.C. La flota de Antonio y Cleopatra fue superada por el almirante de Octaviano, Agripa. La repentina retirada de Cleopatra llevó a Antonio a abandonar la lucha, sellando su derrota. Su sueño de un imperio oriental se derrumbó, y el destino de Egipto quedó sellado. Octaviano, ahora Augusto, hizo de Egipto su dominio personal, el granero y la tesorería de Roma. Prohibió la entrada a los senadores sin permiso, asegurándose de que ningún rival pudiera apoderarse de su riqueza o levantar un ejército allí. Egipto se convirtió en la propiedad privada del emperador, controlada estrictamente desde la cima. Augusto impuso una estricta burocracia centrada en los impuestos. Egipto se dividió en nomos, cada uno dirigido por un estratego romano. Las élites locales fueron cooptadas para la administración, soportando pesadas cargas para cumplir con las cuotas de impuestos. Este sistema maximizó los ingresos para Roma, a menudo a un gran costo para los egipcios. Alejandría, antes capital real, se convirtió en sede provincial bajo Roma. Seguía siendo un centro comercial vital, pero se le negó la autonomía, lo que alimentó el resentimiento entre su élite griega. Solo siglos después, la ciudad obtuvo un consejo, lo que reflejaba la profunda desconfianza de Roma hacia su volátil población. La seguridad de Egipto dependía de una guarnición romana permanente. Inicialmente 3 legiones, más tarde reducidas, pero siempre formidables. El prefecto de Egipto comandaba estas fuerzas, impidiendo que cualquier senador se hiciera con el poder militar. Las legiones, apoyadas por auxiliares, aseguraban el control del emperador sobre la provincia. Los soldados romanos en Egipto hicieron más que luchar. Se encargaron de cobrar impuestos, mantener el orden y construir infraestructuras. Sus habilidades de ingeniería apoyaron la agricultura y las obras públicas,
pero su presencia también recordaba a los egipcios que su tierra ahora servía a los intereses de Roma por encima de todo. Aunque la seguridad interna era una preocupación primordial, el ejército romano en Egipto también tenía la tarea de defender las vastas y desafiantes fronteras de la provincia. Al oeste se extendía la vasta extensión del desierto de Libia, hogar de tribus nómadas que podían amenazar los oasis dispersos y el borde occidental del valle del Nilo. Al este, el desierto de Arabia planteaba una amenaza similar. Pero la frontera más significativa y activa estaba al sur, en la región conocida como Nubia o Kush. Aquí, los romanos heredaron de los Ptolomeos un conflicto fronterizo de larga duración con el poderoso reino de Meroe, una sofisticada civilización centrada más arriba del Nilo. Poco después de la conquista romana, en el 25 a.C., la reina meroítica, conocida como la Candace Amanirenas, lanzó una importante incursión en el sur de Egipto, atacando las guarniciones romanas en Siena y Filas, e incluso llevándose una cabeza de bronce de una estatua del emperador Augusto. La respuesta romana fue rápida y brutal. El prefecto Gayo Petronio dirigió una expedición punitiva hacia el interior de Nubia, saqueando la ciudad de Napata y obligando a los meroitas a pedir la paz. Tras esta campaña se estableció una frontera sur permanente y fuertemente fortificada en Hiera Sicaminos, que marcaba el límite del control romano directo y creaba una zona de amortiguación entre la provincia y el reino meroítico. La llegada de los romanos añadió una nueva y rígida jerarquía a la pirámide social ya existente del Egipto ptolemaico. Los ciudadanos romanos, un pequeño grupo de funcionarios, oficiales y veteranos, se situaban en la cima. Tenían poder y exenciones, residiendo principalmente en Alejandría y en las fortalezas. Su posición demostraba la autoridad romana. Debajo de ellos estaban los griegos, la élite helenizada de ciudades como Alejandría. Retuvieron privilegios, dominando la vida cívica y ocupando puestos administrativos. Esta clase intermedia mantuvo su estatus entre los gobernantes romanos y la población egipcia. La economía del Egipto romano estaba completamente dominada por la agricultura. La crecida anual del río Nilo depositaba limo fértil, creando un paraíso agrícola. Los romanos se centraron en maximizar la producción y perfeccionar el sistema de recolección. Mantuvieron los canales de riego para asegurar una cosecha abundante. El producto principal era el grano, específicamente trigo y cebada. La producción de grano de Egipto fue la razón principal de su inmenso valor para el Imperio romano. Este grano se transportaba Nilo abajo hasta Alejandría, donde se almacenaba en enormes graneros antes de ser enviado a Roma. Esta flota de grano era el sustento que alimentaba a la enorme población de la capital. Más allá de su poderío agrícola, el Egipto romano era un vibrante centro industrial y un eje crucial para el comercio internacional. La ciudad de Alejandría no era solo el punto de salida del grano egipcio, era también un importante centro manufacturero por derecho propio. Sus talleres producían vidrio de alta calidad, linos finos, cerámica y artículos de lujo como perfumes y joyas. La industria del papiro, centrada en el delta, era casi un monopolio, suministrando el equivalente en papel a todo el mundo romano para sus registros administrativos, literatura y correspondencia personal. Estas industrias, combinadas con el procesamiento de productos agrícolas, convirtieron a la provincia en una potencia económica que exportaba tanto productos manufacturados como materias primas.
La posición geográfica única de Egipto, que unía el Mediterráneo y el Mar Rojo, lo convirtió en la puerta de entrada para el lucrativo comercio de Roma con Oriente. Mercancías de Arabia, la India e incluso tan lejos como China fluían hacia los puertos de Míos Hormos y Berenice en el Mar Rojo. Desde allí, caravanas protegidas por el ejército romano atravesaban el desierto oriental hasta el Nilo, donde las mercancías eran transferidas a barcos y flotaban río abajo hasta Alejandría. Especias como la pimienta y la canela, sedas, gemas preciosas y animales exóticos eran traídos a Occidente, mientras que productos romanos como vino, metalurgia y vidrio eran enviados a Oriente. Este comercio trajo una inmensa riqueza a la provincia. Y bueno, los derechos de aduana recaudados sobre ello eran una fuente significativa de ingresos para el tesoro del emperador. Cuando Roma conquistó Egipto, no impuso sus propios dioses. Los romanos eran generalmente tolerantes en asuntos religiosos. Se encontraron con un panteón de dioses que había sido adorado a lo largo del Nilo durante 3000 años. La vida seguía girando en torno a la adoración de sus antiguas deidades. Dioses como Horus, Tot y Sobek siguieron siendo centrales en la vida espiritual de los pueblos y ciudades del Valle del Nilo. Los templos locales continuaron funcionando de manera muy similar a como lo habían hecho bajo los faraones. Estos no eran solo lugares de culto, sino también importantes centros económicos y culturales. El sacerdocio continuó realizando los antiguos rituales diarios. Para el egipcio común, estos templos eran el vínculo tangible con lo divino. Las viejas costumbres eran resistentes. Los romanos introdujeron el culto imperial, una veneración del emperador patrocinada por el Estado, fomentando la lealtad en todo el imperio. En Egipto, este culto se basó en la tradición del gobernante divino. Se dedicaron templos a los emperadores y los sacerdotes supervisaron su adoración. Esta práctica era una expresión obligatoria de lealtad política, demostrando fidelidad a Roma. El culto fue prominente en Alejandría, fusionado con la adoración de la diosa Roma. Se celebraron festivales y sacrificios en honor del emperador, reforzando el poder del imperio. La participación en el culto imperial fue una parte crucial de la vida pública, una declaración de que todos eran súbditos del divino emperador. Entre las deidades adoradas en el Egipto romano, Isis alcanzó una gran popularidad en todo el Imperio romano. Isis era la gran diosa madre. Bajo los romanos, su culto se convirtió en una importante religión internacional. Era vista como una salvadora universal, una madre compasiva que ofrecía a sus seguidores protección y renacimiento. Su culto era una religión mistérica, lo que significa que sus rituales centrales solo se revelaban a los iniciados. Los templos de Isis, conocidos como Iseos, surgieron en ciudades portuarias y centros urbanos. Su iconografía, la diosa amamantando a su hijo, se convirtió en una de las imágenes religiosas más reconocibles de la época. La conquista romana de Egipto no puso fin a la gran tradición de construcción de templos que había definido el paisaje del Valle del Nilo durante milenios. En cambio, los primeros emperadores romanos, particularmente los de las dinastías Julio, Claudia y Flavia, adoptaron esta tradición como una poderosa herramienta de gobierno. Continuaron la práctica de los reyes ptolemaicos que les precedieron, financiando la construcción y finalización de magníficos templos dedicados a los antiguos dioses egipcios. Este mecenazgo arquitectónico cumplía un propósito político crucial. Al actuar como faraones piadosos,
Los emperadores romanos legitimaron su gobierno a los ojos del pueblo egipcio y del influyente sacerdocio nativo, insertándose sin problemas en un linaje de 3000 años de reinado divino y administración cósmica. Estos templos se construyeron en un estilo egipcio puramente tradicional, casi indistinguible de los del Reino Nuevo o de las épocas ptolemaicas. Presentaban pilonos macizos, patios al aire libre, salas hipóstilas con columnas imponentes y santuarios interiores tenuemente iluminados. Las paredes estaban cubiertas de intrincadas inscripciones jeroglíficas y relieves detallados, tallados según los antiguos cánones artísticos. Sin embargo, una mirada más cercana revela la nueva realidad del poder romano. En medio de las imágenes de Horus, Isis y Amón-Ra, aparece la figura del emperador romano representado con todas las insignias de un faraón, llevando la doble corona del Alto y Bajo Egipto y haciendo ofrendas a los dioses. Una declaración visible de continuidad y control. El periodo romano fue testigo del florecimiento final de la construcción de templos egipcios monumentales, un último gran estallido de energía arquitectónica antes de que la antigua religión comenzara su lento declive. Estas estructuras se erigen hoy como algunos de los templos mejor conservados de todo Egipto, precisamente porque fueron los últimos en construirse. El templo de Horus en Edfu, aunque principalmente una construcción ptolemaica, fue finalmente completado bajo el dominio romano. Su escala masiva, su perfecta conservación y la exhaustividad de sus inscripciones proporcionan una ventana inigualable al mundo religioso y arquitectónico que los romanos heredaron y por un tiempo optaron por mantener. Representa la culminación de siglos de evolución arquitectónica faraónica, patrocinada por maestros griegos y romanos. Más al sur, cerca de la frontera tradicional entre Egipto y Nubia, se encuentra la isla de File, un lugar sagrado dedicado a la diosa Isis. Los romanos añadieron significativamente al complejo del templo existente, que se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de todo el imperio. El quiosco de Trajano, un elegante e inacabado pabellón con imponentes columnas florales, sigue siendo una de las imágenes más icónicas del Egipto romano. Era una puerta de entrada al santuario de Isis, un lugar donde el emperador romano honraba a la más querida de las diosas egipcias, cuyo culto ya estaba cautivando a seguidores en todo el mundo mediterráneo, desde las costas de Egipto hasta la propia ciudad de Roma. Los primeros siglos del dominio romano en Egipto se caracterizaron por la estabilidad y la explotación sistemática. Tras el caos de la última época ptolemaica, la Pax Romana puso fin al conflicto. La provincia se asentó en un ritmo, gobernada por el prefecto del emperador y las legiones. Esta paz permitió que la agricultura y el comercio florecieran. La maquinaria administrativa de Augusto aseguró que los barcos de grano zarparan a tiempo y que los ingresos fiscales fluyeran hacia el tesoro, consolidando el papel de Egipto como la base económica del imperio. La tolerancia cultural permitió que las antiguas tradiciones religiosas continuaran. Los templos se mantuvieron con fondos imperiales y los emperadores fueron representados como faraones. El sistema fiscal romano desvió la riqueza de la provincia, cargando a los agricultores. La relativa calma de los primeros 2 siglos terminó abruptamente en el siglo III, un periodo conocido como la crisis del siglo III que sacudió los cimientos de todo el imperio romano. Décadas de guerra civil, un rápido cambio de emperadores, una inflación descontrolada e invasiones bárbaras en las fronteras crearon una inestabilidad generalizada.
Egipto no fue inmune a este caos. La provincia sufrió usurpaciones militares, perturbaciones económicas y nuevas amenazas externas. El firme control que el gobierno central de Roma había ejercido sobre la provincia comenzó a debilitarse, y el sistema cuidadosamente calibrado de administración y explotación empezó a desmoronarse bajo la inmensa presión de la crisis que afectaba a todo el imperio. Una de las amenazas más significativas provino del sur y del este. Los blemios, un pueblo nómada del desierto oriental, comenzaron a lanzar incursiones cada vez más audaces en el valle del Nilo, amenazando ciudades e interrumpiendo las rutas comerciales. En los años 260, el efímero imperio de Palmira, con sede en Siria y liderado por la reina guerrera Zenobia, tomó brevemente el control de Egipto, separándolo de la autoridad romana. El emperador romano Aureliano reconquistó finalmente la provincia, pero estos eventos destrozaron la ilusión de seguridad impenetrable que había definido el período romano temprano. El ejército tuvo que ser reconfigurado para lidiar con estas nuevas amenazas más móviles, y la sensación de estabilidad permanente se perdió para siempre. Las reformas de los emperadores Diocleciano y Constantino a principios del siglo IV marcaron el comienzo de una nueva era, a menudo denominada Egipto romano tardío o bizantino. La provincia sufrió una revisión administrativa radical. Egipto se dividió en varias provincias más pequeñas, rompiendo su unidad monolítica y poniéndolo más en línea con el resto del imperio. La antigua distinción entre la provincia personal del emperador y las provincias senatoriales fue abolida. Se estableció una burocracia nueva y más compleja, y los mandos militares y civiles se separaron. Esto fue una remodelación fundamental del gobierno, alejándose del modelo augusteo hacia la estructura del posterior Estado bizantino. La transformación más profunda de este período fue el auge del cristianismo. Después de siglos de persecución, la conversión del emperador Constantino a principios del siglo IV convirtió al cristianismo en la religión favorita del imperio. En Egipto, este cambio fue abrazado con fervoroso entusiasmo. La Iglesia creció rápidamente en riqueza y poder, desarrollando una fuerte estructura jerárquica bajo la autoridad del poderoso obispo, o papa, de Alejandría. El monaquismo, una nueva forma de intensa devoción religiosa, nació en los desiertos egipcios, con figuras carismáticas como San Antonio atrayendo a miles de seguidores que buscaban renunciar al mundo por una vida de oración y ascetismo. Egipto se convirtió en un corazón del pensamiento y la espiritualidad cristiana. El dominio romano en Egipto no fue un simple reemplazo, sino una transformación duradera. Las legiones de Augusto absorbieron una civilización, reconociendo el inmenso valor de su nuevo premio. Roma impuso un rígido sistema de gobierno para extraer riqueza. Grano, oro y pórfido fluyeron del valle del Nilo, remodelando la economía egipcia. Este nuevo orden se construyó sobre el poder militar. La guarnición romana hizo cumplir la paz, protegió a los recaudadores de impuestos e ingenió infraestructuras. Esto trajo estabilidad, pero fue dictado por un amo extranjero, sirviendo los intereses de Roma por encima de todo. La historia del Egipto romano no es solo lo que Roma le hizo a Egipto, sino también lo que Egipto le dio a Roma. La influencia fluyó en ambos sentidos, y los tesoros que recibió el imperio no fueron solo materiales. El regalo más inmediato y tangible fue, por supuesto, el grano. El envío anual desde Alejandría era el sustento de la capital, la base de la capacidad del emperador para mantener el orden social y el poder político. Pero Egipto también dio al mundo romano el papiro,
el medio esencial para la comunicación, la administración y la literatura. Proporcionó al imperio exquisito vidrio, lino fino y las duras y hermosas piedras que se convirtieron en los símbolos definitivos del lujo y la permanencia imperial, dando forma al aspecto y la sensación de la propia ciudad de Roma. Más allá de estos bienes materiales, Egipto exportó sus dioses. Los cultos de Isis y Serapis, nutridos en el crisol multicultural del Egipto helenístico y romano, se convirtieron en fenómenos internacionales. Ofrecían un tipo de religión personal, emocional y salvífica que resultó inmensamente atractiva en el vasto y diverso imperio. En un mundo a menudo caracterizado por cultos estatales impersonales, los misterios de Isis proporcionaron un sentido de comunidad, compasión divina y la promesa de una vida después de la muerte. La difusión de estos cultos egipcios por todo el Mediterráneo preparó la mente romana para nuevas ideas religiosas de Oriente, creando un paisaje espiritual en el que otra fe, el cristianismo, finalmente encontraría arraigo y florecería. Los 7 siglos de dominio romano marcan un puente fundamental en la narrativa de Egipto. Esta era señala el fin definitivo del mundo faraónico, una civilización que había perdurado durante 3 milenios. La conquista romana integró el Valle del Nilo en el mundo mediterráneo. Sin embargo, incluso a medida que las antiguas tradiciones se desvanecían, surgieron nuevas formas de expresión, ninguna más evocadora que los inquietantes retratos de Fayum. Pintados hace casi 2000 años, los retratos de Fayum se encuentran entre las reliquias más vívidas y personales del Egipto romano. Creados entre los siglos I y III después de Cristo, estas imágenes realistas adornaban los rostros de cuerpos momificados, uniendo los mundos de los vivos y los muertos. Se encuentran principalmente en la región de Fayum, al oeste del Nilo, pero su influencia se extendió por toda la tierra. Los artistas que crearon estos retratos utilizaron la técnica encáustica, mezclando pigmentos de colores con cera de abejas caliente y aplicándolos a paneles de madera. Este método permitía una notable profundidad, luminosidad y durabilidad. El resultado, ojos que parecen mirar a través de los siglos, tonos de piel que brillan con vida y expresiones que capturan la individualidad y la emoción. Los paneles de madera, a menudo hechos de sicomoro nativo o cedro importado, se preparaban cuidadosamente. Los artistas aplicaban capas de colores ricos, rojos, ocres y negros profundos, usando pinceles finos y herramientas calentadas. El pan de oro a veces adornaba las joyas o la ropa, destacando el estatus del difunto. Cada retrato era único, un testimonio de la identidad, la riqueza y las aspiraciones del retratado. Las personas representadas en los retratos de Fayum eran una mezcla de culturas, egipcia, griega, romana y otras, lo que reflejaba el mundo cosmopolita del Egipto romano. Sus peinados, vestimenta y joyas revelan modas cambiantes y estatus social. Algunos llevan amuletos egipcios tradicionales, mientras que otros exhiben togas romanas o túnicas de estilo griego. Los retratos capturan una sociedad en transición, donde las creencias antiguas se mezclaban con nuevas costumbres. Estas imágenes no eran meras decoraciones, servían a un profundo propósito funerario, adheridas a los cuerpos momificados y colocadas en tumbas. Los retratos estaban destinados a preservar la memoria y la presencia del difunto, asegurando el reconocimiento en el más allá. Son una conmovedora fusión de la tradición espiritual egipcia y el realismo grecorromano.
Los arqueólogos han descubierto cientos de estos retratos, a menudo notablemente bien conservados por las arenas secas del desierto. Cada descubrimiento es un momento de conexión, un rostro de la antigüedad que se encuentra con la mirada del mundo moderno. Hoy en día, los retratos de Fayum se exhiben en museos de todo el mundo, celebrados por su arte y humanidad. Los historiadores del arte consideran los retratos de Fayum como los primeros retratos pintados realistas de la historia. Su influencia resuena a través de los siglos, inspirando tradiciones posteriores de retratos tanto en Oriente como en Occidente. Nos recuerdan que bajo los oropeles del imperio y el paso del tiempo, el deseo de ser recordado, de ser visto, permanece universal. El idioma de la administración cambió y los jeroglíficos se desvanecieron lentamente. El período romano representa una ruptura profunda con el pasado, un cierre de la puerta al antiguo Egipto. Las ruinas de las fortalezas romanas se yerguen en el desierto. Los templos completados bajo el patrocinio romano se conservan con detalle. Pero en los retratos de Fayum, los rostros de un mundo perdido perduran, silenciosos, vigilantes y vivos. Los retratos de momias de Fayum revelan los rostros de la élite multicultural, un símbolo de fusión cultural. En su mirada vislumbramos los ecos perdurables de un mundo transformado, donde el alma antigua de Egipto se encontró con las nuevas realidades de Roma, y donde el arte se convirtió en un puente a través del tiempo. Ecos de la antigüedad, griegos en suelo egipcio. Dos grandes civilizaciones se encontraron junto al Nilo. Comerciantes, soldados y sabios cruzaron el mar. El poderoso atractivo de Egipto era muy fuerte para los griegos. Su presencia duradera dejó huellas imborrables. Desde los primeros días, aventureros y comerciantes griegos llegaron a las costas egipcias, atraídos por la promesa de riquezas y maravillas. Se mezclaron con faraones y sacerdotes, dejando historias grabadas en piedra y papiro. Con el paso de los siglos, los griegos se convirtieron en algo más que visitantes. Pasaron a formar parte del tapiz vivo de Egipto. Alejandría se alzó como un faro de la cultura helenística, donde el conocimiento floreció y los mundos convergieron. A través de la conquista, el comercio y la curiosidad, los griegos moldearon Egipto y a su vez fueron moldeados por él. Su odisea en suelo egipcio resonaría a lo largo de las eras, desde la antigüedad hasta la época otomana, tejiendo un legado de conexión y transformación. La llegada de los griegos a Egipto no fue un acontecimiento único. Vinieron como comerciantes, aventureros y soldados hábiles. El siglo VII a.C. marcó un comienzo más formal, samético. Primero utilizó mercenarios griegos para asegurar el poder. Los comerciantes griegos establecieron puestos comerciales. Comerciantes emprendedores de ciudades como Mileto trajeron mercancías. Soldados de fortuna ofrecieron sus servicios. Su valentía sentó las bases para comunidades más grandes. La vida de los primeros colonos griegos en Egipto fue una mezcla única. Mantuvieron su identidad helénica. Se construyeron templos a Apolo, Hera y Afrodita. Formaron comunidades muy unidas para apoyarse mutuamente. La interacción con la población egipcia local fue inevitable.
Se produjo cierto grado de mezcla cultural. Los mercenarios griegos desempeñaron un papel visible. Su presencia, a menudo, contribuyó a la estabilidad política. El gran rey macedonio, Alejandro, dirigió su mirada hacia Egipto, una tierra de maravillas antiguas y misterios perdurables. En el año 332 a.C., cruzó el desierto y se acercó al Nilo, con su ejército formidable y sus ambiciones grandiosas. El sátrapa persa, Masaces, ofreció poca resistencia, entregando la ciudad sin luchar. El pueblo egipcio, cansado del dominio persa, dio la bienvenida a Alejandro como un libertador. Él mostró un profundo respeto por su antigua religión y costumbres, visitando templos y haciendo ofrendas a los dioses. Alejandro incluso fue declarado hijo de Amón en el oráculo de Siwa, cimentando su legitimidad a los ojos de los egipcios. Su llegada marcó un momento crucial en la historia de Egipto, ya que las culturas griega y egipcia comenzaron a entrelazarse. Nuevas ciudades como Alejandría surgirían, mezclando las tradiciones helenísticas y egipcias en el arte, la arquitectura y la vida cotidiana. Esta era sentó las bases para siglos de fusión cultural, cambiando para siempre el curso del destino de Egipto. Alejandría, fundada por Alejandro, creció rápidamente. Se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Su población era notablemente diversa. La gran biblioteca atrajo a eruditos de todas partes. La biblioteca desempeñó un papel crucial en la preservación de textos antiguos. Alejandría se convirtió en un centro inigualable de erudición y aprendizaje. Los últimos años de la dinastía tolemaica estuvieron llenos de problemas. Cleopatra luchó para que Egipto siguiera siendo libre. La batalla de Accio decidió el destino de Egipto. Octavio venció a Marco Antonio y a Cleopatra. Cleopatra prefirió morir antes que ser dominada por los romanos. Egipto se convirtió en una provincia romana, lo que fue un cambio muy importante. Alejandría siguió prosperando bajo el gobierno romano. La gran biblioteca seguía atrayendo a estudiosos. Los prefectos romanos establecieron sus residencias en Alejandría. Los griegos desempeñaron un papel vital en la administración romana. El griego siguió siendo el idioma principal del gobierno local. Los romanos valoraban la eficiencia de los sistemas existentes. Un nuevo capítulo se abrió con la división formal del Imperio Romano. Esto ocurrió en el año 395 después de Cristo, dividiendo el imperio en Occidente y Oriente. Egipto se convirtió en una provincia crucial del Imperio Romano de Oriente. Este reino oriental es más conocido por los historiadores como el Imperio Bizantino. Su magnífica capital era Constantinopla, la Nueva Roma, en el Bósforo. Egipto siguió teniendo una inmensa importancia para sus gobernantes bizantinos. Suministraba de forma fiable grano esencial a Constantinopla e importantes ingresos fiscales.
Las estructuras administrativas establecidas se mantuvieron en gran medida durante algún tiempo. Sin embargo, poco a poco adquirieron un carácter más distintivamente bizantino a lo largo de los siglos. Esta transición marcó otra larga y significativa era para los griegos en Egipto. El período bizantino fue testigo de la profunda y generalizada cristianización de Egipto. La antigua tierra de los faraones abrazó lentamente la nueva fe. Alejandría consolidó su posición como uno de los centros más importantes de la teología cristiana. Fue el hogar de muchos patriarcas, monjes y pensadores religiosos influyentes. Figuras como Atanasio el Grande y Cirilo de Alejandría moldearon la doctrina cristiana. Sus escritos teológicos y su liderazgo tuvieron un impacto mucho más allá de las fronteras de Egipto. La gran herencia intelectual de la ciudad se canalizaba ahora cada vez más hacia el discurso religioso. Se establecieron grandes iglesias y numerosos monasterios a lo largo del valle del Nilo. Los antiguos templos paganos fueron cerrados, abandonados o reutilizados gradualmente. El paisaje religioso de Egipto se estaba transformando de forma fundamental e irrevocable. Los vientos del cambio soplaron por todo Egipto en el siglo VII después de Cristo. Ejércitos que llevaban la bandera del Islam llegaron desde la península arábiga. El dominio bizantino empezó a desmoronarse. La conquista liderada por Amr ibn al-As fue rápida. Muchos egipcios estaban cansados del control bizantino. Se enfrentaban a impuestos muy altos y a la persecución religiosa. La llegada de los árabes marcó un cambio profundo. Se estableció un nuevo orden político y religioso. Sección 2. Navegando dinastías. Los griegos en la época fatimí y ayubí. El califato fatimí conquistó Egipto en el 969 después de Cristo, estableciendo una dinastía islámica chií. Fundaron El Cairo, lo que llevó a la prosperidad y a una gran vitalidad cultural. Los griegos en Alejandría prosperaron, manteniendo el comercio y los lazos culturales. Los comerciantes griegos desempeñaron un papel clave en el comercio mediterráneo. Los fatimíes fueron relativamente tolerantes con los no musulmanes, incluidos los griegos. La herencia intelectual griega influyó en el saber islámico durante este período. Sección 3. Bajo el dominio mameluco. Resistencia y continuidad. El sultanato mameluco llegó al poder en Egipto en 1250 después de Cristo. Los mamelucos eran una casta militar única, originalmente soldados esclavos de origen turco y circasiano. Establecieron una dinastía poderosa y duradera que gobernó Egipto y Siria. Su reinado se caracterizó por impresionantes logros militares y arquitectura monumental. Sin embargo, también fue un periodo de frecuentes luchas internas por el poder. El ambiente para las comunidades no musulmanas bajo los mamelucos podía ser variable. A veces disfrutaron de relativa paz y protección, adhiriéndose a las regulaciones dhimmi. Otras veces se enfrentaron a una aplicación más estricta de leyes discriminatorias o a la persecución.
Esto a menudo dependía de la disposición del sultán gobernante o de las presiones políticas. Las comunidades griegas tuvieron que adaptarse a estas condiciones fluctuantes. A pesar de los desafíos, las comunidades griegas en Egipto demostraron una notable resistencia. Sus números pudieron haber fluctuado, pero su presencia perduró. Una institución clave para los griegos fue el Patriarcado Ortodoxo Griego de Alejandría. Este antiguo organismo religioso continuó funcionando durante todo el período mameluco. Proporcionó liderazgo espiritual y un punto focal para la identidad ortodoxa griega. Los monasterios, como el famoso monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, aunque bajo protección mameluca, no directamente en el propio Egipto, preservaron las tradiciones griegas. Dentro de sus comunidades, los griegos se esforzaron por mantener su idioma, costumbres y fe. Este sentido de continuidad fue vital para su supervivencia como grupo distinto. Transmitieron su herencia a través de generaciones, a menudo en circunstancias desafiantes. Sección 4. El ascenso otomano, un resurgimiento de la influencia helénica. En 1517, el sultán otomano Selim I conquistó Egipto de forma contundente. Este trascendental acontecimiento puso fin al sultanato mameluco. Egipto fue incorporado al vasto y poderoso Imperio Otomano. Esta nueva estructura imperial gobernaría el país durante los siguientes 4 siglos. Para las comunidades griegas en Egipto, la llegada de los otomanos anunció un nuevo capítulo. Los otomanos, tras haber conquistado Constantinopla en 1453, ya gobernaban a muchos griegos. El patriarca ortodoxo griego de Constantinopla ocupaba una posición significativa dentro del sistema otomano. Este marco existente influyó en cómo se administraba a los griegos en Egipto. Inicialmente, la transición trajo cambios en la élite gobernante y las jerarquías administrativas. Un aspecto notable de la era otomana fue el ascenso de individuos de ascendencia griega. Muchos ascendieron a posiciones de poder e influencia significativas dentro del Estado otomano. Algunos de estos individuos llegaron a través del sistema de Pshirme. Esta era la práctica de reclutar muchachos de familias cristianas en los Balcanes. Estos muchachos eran convertidos al Islam y educados para servir al sultán. Otros, particularmente los griegos fanariotas de Constantinopla, ganaron prominencia. Destacaron como diplomáticos, administradores y gobernadores provinciales. Sus habilidades lingüísticas, educación y perspicacia comercial eran muy valoradas. Este fenómeno significó que la influencia griega se podía sentir en los niveles más altos. Se extendió por las diversas provincias del extenso Imperio Otomano. Sección 1. El hilo duradero. Una síntesis de civilizaciones. La larga y cautivadora odisea de los griegos en Egipto se ha desplegado ante nosotros. Es una narración que se extiende a lo largo de milenios, un testimonio de la perdurable conexión humana. Desde los primeros y audaces comerciantes y curiosos filósofos que buscaron las costas egipcias, hasta los poderosos reyes ptolemaicos que gobernaron como faraones, mezclando las costumbres griegas
y egipcias. Su presencia fue un hilo constante, tejido en el rico tapiz de la historia egipcia. Se adaptaron y perseveraron a través de las eras romana, bizantina, islámica y otomana. Cada período presentó nuevos desafíos y oportunidades únicas de interacción. La historia no es meramente de conquista o asentamiento, sino de una profunda y mutua influencia. Esta interacción moldeó el destino de ambas grandes civilizaciones de maneras profundas. El Nilo fue testigo de un encuentro notable y sostenido entre dos poderosas culturas. La huella cultural del helenismo en la tierra de Egipto fue verdaderamente significativa. Alejandría, la ciudad nacida de la visión de Alejandro, se erige como su símbolo más radiante. Su legendaria biblioteca y mausoleum se convirtieron en faros de conocimiento para el mundo antiguo. Atrajeron a eruditos y pensadores, preservando y expandiendo la comprensión humana. La lengua, el arte, la filosofía y las prácticas administrativas griegas se extendieron por toda la región. Estos elementos se arraigaron profundamente, particularmente en los centros urbanos y las estructuras gubernamentales. Incluso mientras los imperios surgían y caían, este legado helenístico continuó resonando poderosamente. Formó una capa crucial en la compleja y multifacética identidad cultural de Egipto. Los logros intelectuales de esta era han resonado a lo largo de los siglos. Egipto se convirtió en un crisol vital, donde el pensamiento griego se encontró con la antigua sabiduría africana. Por el contrario, la antigua tierra de Egipto moldeó profundamente a los propios griegos. Vivir en medio de la grandeza monumental y las arraigadas tradiciones del Valle del Nilo fue transformador. Los colonos, soldados y gobernantes griegos fueron inevitablemente influenciados por su entorno. Se encontraron con prácticas religiosas y motivos artísticos diferentes a los suyos. Esto condujo a fascinantes casos de sincretismo cultural, una mezcla de creencias y estilos. La creación de deidades como Serapis, venerado tanto por griegos como por egipcios, es un excelente ejemplo. Los temas egipcios aparecieron en el arte griego, y los arquitectos griegos diseñaron dentro de los paisajes egipcios. La experiencia de gobernar una tierra tan vasta y antigua también alteró las perspectivas griegas. Amplió su cosmovisión y contribuyó a la naturaleza cosmopolita de la cultura helenística. Este intercambio recíproco enriqueció a ambas sociedades de innumerables maneras, a menudo sutiles. Sección 2. Ecos en la modernidad. El legado duradero. Los cimientos históricos establecidos por los griegos en la antigüedad fueron sólidos. Estos cimientos permitieron un notable resurgimiento de las comunidades griegas en Egipto. Esto fue particularmente evidente en los siglos XIX y principios del XX. Empresarios, comerciantes e intelectuales griegos desempeñaron un papel significativo. Contribuyeron en gran medida al desarrollo económico y cultural del Egipto moderno. Ciudades como Alejandría y El Cairo vieron florecer comunidades helénicas. Su impacto en el comercio, la industria y las artes fue sustancial. Esto demuestra la naturaleza duradera de la conexión greco-egipcia a lo largo del tiempo. Su largo viaje a través de la historia egipcia ha dejado un legado que sigue resonando.
sirve como un recordatorio de las intrincadas y fascinantes formas en que las culturas pueden encontrarse y fusionarse. Los ecos de su presencia aún son discernibles por el flujo atemporal del Nilo. En Luxor, en la orilla este del Nilo, se alza el complejo del templo de Karnak, el sitio religioso antiguo más grande de la tierra. Durante más de 2000 años, faraones y sacerdotes expandieron esta ciudad sagrada de templos, capillas y obeliscos, todos dedicados a la tríada tebana, Amón-Ra, Mut y Yonsu. Entrar en Karnak es adentrarse en un mundo forjado por la devoción y la ambición. En su corazón se encuentra la gran sala hipóstila, una maravilla arquitectónica que parece construida para gigantes. Imaginen dejar el sol abrasador por un bosque de columnas de piedra, cuya inmensidad empequeñece a todo el que entra. La luz del sol se filtra desde arriba, iluminando intrincadas tallas, faraones haciendo ofrendas, escenas de batalla y rituales sagrados, grabadas con asombrosa habilidad. El diseño de la sala evoca el pantano primigenio de la creación, con columnas como tallos de papiro que se elevan hacia un techo pintado de estrellas. Caminar aquí es un viaje a través de la creación misma, conectando lo mortal y lo divino. La historia de la gran sala hipóstila está tejida con el ascenso del nuevo reino de Egipto, una época de poder y ambición arquitectónica. La construcción comenzó alrededor del 1290 a.C. bajo Seti I, aunque gobernantes anteriores pudieron haber sentado sus cimientos. Tales proyectos abarcaban generaciones. Seti I comenzó la sala, pero su hijo Ramsés II completó la mayoría de las columnas y decoraciones. Los cartuchos y relieves de Ramsés II dominan la mitad sur, mientras que faraones posteriores añadieron sus propias marcas. La historia en capas de la sala refleja la devoción perdurable de Egipto a Amón-Ra y el papel central del templo en el Estado y la religión. Construir la sala fue un acto lento y deliberado, que refleja la importancia duradera del propio Karnak. Seti, primero un poderoso restaurador de la gloria de Egipto, imaginó la gran sala hipóstila como una procesión para honrar a Amón-Ra. Después de la muerte de Seti, Ramsés II, uno de los constructores más prolíficos de la historia, completó la sala, llenándola con relieves de sus victorias y devoción. En el antiguo Egipto, el faraón era reconocido como el arquitecto, aunque funcionarios y sacerdotes expertos gestionaban el trabajo. Los relieves de la sala revelan la transición entre los grabados refinados y profundamente tallados de Seti y los relieves hundidos, más rápidos y dramáticos de Ramsés. Esta sucesión es visible en el arte. El trabajo de Seti es delicado y detallado. El de Ramsés es audaz y expansivo. La sala es un testimonio de su ambición y del arte en evolución de sus reinados. Las adiciones de cada faraón reforzaron su autoridad divina y dejaron una huella duradera en el legado de Karnak. El resultado es un monumento que encarna tanto la continuidad como el cambio en la Edad de Oro de Egipto. La genialidad de la gran sala hipóstila reside en su escala y en cómo usa el espacio y la luz. Ocupa más de 5.000 metros cuadrados
y tiene 134 columnas enormes en 16 filas, formando un bosque de piedra que hace que los visitantes se sientan muy pequeños. La parte central, con 2 filas de 12 columnas altísimas, con capiteles que parecen papiros abiertos, llega a los 21 metros de altura. Las 122 columnas que quedan, más bajas y con capiteles que parecen capullos cerrados, están en los pasillos laterales. Esta diferencia de altura permitía tener ventanas altas, o claristorios, que eran como rejillas de piedra por donde entraba la luz del sol, iluminando el camino por donde pasaban las procesiones. La luz y la sombra se usaban para dirigir la mirada y crear una sensación de misterio, haciendo que la sala fuera aún más sagrada. Bloques enormes de arenisca se transportaban por el río y se subían con rampas de tierra, lo que era una gran hazaña para la ingeniería de la época. A medida que avanzaba la construcción, se subían las rampas, se colocaban las piedras y los artistas venían después para tallar y pintar las superficies. El diseño de la sala era práctico y simbólico a la vez, representando el universo y el paso del desorden al orden. Cada detalle arquitectónico reforzaba la unión entre el faraón, los dioses y el universo. El resultado es un lugar que inspira asombro y respeto, incluso miles de años después. Karnak era la capital religiosa de Egipto, la sede terrenal de Amón-Ra, cuyo poder estaba ligado al del propio faraón. Conocido como el lugar más selecto, era considerado el punto de creación del mundo. El complejo del templo ejercía un inmenso poder económico y político, empleando a miles de personas y rivalizando con el faraón en influencia. La gran sala hipóstila servía como una gran entrada procesional al santuario interior de Amón, un umbral entre lo público y lo sagrado. Durante los festivales, el faraón y los sacerdotes lideraban procesiones a través de la nave iluminada, mientras los plebeyos vislumbraban los ritos desde los pasillos sombríos. Cada relieve refuerza el papel del faraón como intermediario divino, haciendo ofrendas y recibiendo poder de Amón-Ra. La sala era tanto un centro espiritual como una declaración monumental de legitimidad real. Sus tallas inmortalizan el vínculo sagrado entre el rey y el dios, asegurando el orden y la prosperidad. Las paredes y columnas de la sala son como una biblioteca visual que cuenta la historia y la teología de Egipto en piedra. Los relieves muestran los triunfos militares de Seti I y Ramsés II, con carros, prisioneros y la legendaria batalla de Kadesh, funcionando como propaganda real. Dentro, las escenas religiosas muestran a los faraones haciendo ofrendas a Amón-Ra, Mut, Yonsu y otros dioses, repetidas en patrones rítmicos. Textos jeroglíficos registran títulos, oraciones e incluso el tratado de paz más antiguo del mundo, entre Ramsés II y los hititas. Estas tallas documentan no solo eventos, sino los deberes sagrados de la realeza, asegurando el favor divino para la eternidad. Las inscripciones de la sala son un tesoro para los egiptólogos, revelando los rituales, la política y la diplomacia del nuevo reino. Cada superficie cuenta una historia de guerra, adoración y la búsqueda eterna del orden. El arte de la sala es tanto un registro como un ritual,
que representa perpetuamente el drama cósmico de Egipto. Durante milenios, la gran sala hipóstila se mantuvo en pie, pero en 1899 ocurrió un desastre. 11 columnas enormes del lado norte se cayeron y su derrumbe resonó por todo Karnak. Los culpables fueron siglos de inundaciones del Nilo que habían debilitado los cimientos de arenisca, mientras que los cristales de sal del agua subterránea desmoronaban lentamente la piedra. Una inundación especialmente fuerte finalmente desequilibró la balanza, derribando las columnas. El derrumbe fue una tragedia, pero desató una nueva era de conservación. El ingeniero francés Georges Legrand dirigió una restauración pionera, numerando cada fragmento y reconstruyendo las columnas sobre cimientos reforzados. Este trabajo meticuloso salvó la sala y estableció estándares para la preservación arqueológica moderna. La restauración reveló las vulnerabilidades de la sala y su fuerza duradera. Hoy, la sala se erige como una maravilla de la ingeniería antigua y un triunfo de la conservación moderna. La sala esconde secretos más allá de su grandeza, rastros de pintura roja y negra de artistas antiguos que revelan el proceso creativo detrás de las tallas. Grafitis posteriores, desde cruces coptas hasta nombres de viajeros del siglo XIX, narran la vida de la sala como lugar de culto y asombro. La alineación de la sala y los ventanales altos permitían que la luz del sol marcara los solsticios, integrando la arquitectura con la astronomía y el ritual. Durante la restauración, los ingenieros descubrieron bloques reciclados de los templos desmantelados de Akenatón, escondidos dentro de las paredes de la sala. Estos bloques de Talatat ofrecieron vistazos únicos a una era perdida, mostrando cómo la historia fue tanto preservada como borrada. Las piedras de la sala son un palimpsesto, con capas de historias de faraones, sacerdotes y peregrinos a lo largo de milenios. Cada detalle, desde los bocetos antiguos hasta los graffiti modernos, añade profundidad a su legado. La sala no es solo un monumento, sino un registro vivo de la identidad cambiante de Egipto. La influencia de la gran sala hipóstila va mucho más allá de Egipto, inspirando a artistas, arquitectos y estudiosos de todo el mundo. Su escala y misterio alimentaron la egiptomanía en Occidente, dando forma al arte, la literatura e incluso a la ópera. Para los egiptólogos, la sala es una fuente principal. Sus relieves e inscripciones desvelan los secretos del Imperio Nuevo. Para los egipcios es un símbolo de orgullo nacional y un vínculo vital con su antigua herencia. La sala atrae a visitantes de todo el mundo, cada uno buscando experimentar su asombro y conectar con la historia. En 1979, Karnak fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor universal. La conservación de la sala es una responsabilidad compartida, asegurando que sus maravillas perduren para las futuras generaciones. Se erige como un testimonio del poder duradero de la fe, la creatividad y la ambición humana. Caminar hoy por la gran sala hipóstila es tocar un pasado que abarca más de 3000 años. Las columnas siguen en pie,
testigos silenciosos del ascenso y la caída de civilizaciones y del giro de las estrellas. La sala es toda una experiencia, sombras frescas, columnas imponentes y haces de luz que animan antiguos relieves. Inspira asombro, contemplación y una sensación de conexión con el espíritu creativo de la humanidad. Arquitectónicamente traspasó los límites de la piedra. Religiosamente fue el corazón del santuario más grande de Egipto. La sala narra la ambición de los faraones y el arte de su pueblo. Al irnos, su escala y silencio perduran, recordándonos la profundidad del tiempo y el legado del logro humano. La gran sala hipóstila no es solo una reliquia, es un monumento vivo que sigue enseñando e inspirando. Es y seguirá siendo una de las verdaderas maravillas del mundo. Su historia es nuestra historia, un testimonio de lo que la humanidad puede soñar y construir. Pero incluso después de siglos de estudio, la gran sala hipóstila sigue sorprendiéndonos. Investigaciones recientes han revelado secretos que estuvieron ocultos a plena vista durante mucho tiempo. El escaneo láser y los mapas digitales han descubierto inscripciones y grafitis tenues, algunos tallados por sacerdotes, otros por turistas antiguos, cada uno dejando su huella en la historia. Los arqueólogos han descubierto rastros de pigmentos vibrantes, lo que sugiere que la sala estuvo una vez llena de colores brillantes, con sus columnas pintadas en rojos, azules y dorados que habrían deslumbrado a cualquier visitante. Debajo de las enormes losas del suelo, un radar de penetración terrestre ha insinuado cámaras ocultas y cimientos olvidados, lo que ha provocado nuevas teorías sobre las primeras fases de la sala. Algunos estudiosos creen ahora que la orientación de sus columnas se alinea con eventos celestiales, convirtiendo la sala en un vasto calendario astronómico que marcaba el paso de las estaciones y los festivales sagrados. Y aunque la sala fue construida para los dioses, también se convirtió en un lienzo viviente para generaciones de egipcios. Cada época añadió su propio capítulo, desde faraones hasta plebeyos. Incluso hoy, conservacionistas e historiadores trabajan a su sombra, recomponiendo historias perdidas y preservando su grandeza para el futuro. La gran sala hipóstila es más que piedra y leyenda. Es un lugar donde los misterios antiguos se encuentran con los descubrimientos modernos, donde cada columna todavía tiene una historia que contar, si sabes dónde buscar. A medida que nos adentramos en la historia de la gran sala hipóstila, continúan surgiendo nuevas maravillas, recordándonos que esta antigua maravilla todavía guarda secretos esperando ser descubiertos. ¿Sabías que algunas de las columnas colosales llevan inscritos los nombres de faraones cuyos reinados duraron solo unos meses, pero sus huellas perduran por milenios? ¿O que la acústica de la sala fue diseñada deliberadamente, amplificando los cánticos y las oraciones para que resonaran como la voz de los propios dioses? Estudios recientes utilizando luz ultravioleta han revelado imágenes fantasmales de arte antiguo, invisibles a simple vista. Estas escenas ocultas sugieren que la sala fue una vez un vibrante teatro para rituales, procesiones e incluso ceremonias políticas que moldearon el destino de Egipto. Los arqueólogos también han desenterrado pequeños artefactos,
amuletos, vasijas de ofrendas y fragmentos de joyas, perdidos bajo las losas. Cada objeto un testigo silencioso de las vidas de sacerdotes y peregrinos que una vez llenaron estos espacios. Quizás lo más asombroso es que las imágenes satelitales han rastreado el antiguo curso cambiante del Nilo, revelando cómo el río una vez fluía más cerca de Karnak. Esta proximidad pudo haber sido crucial, permitiendo que bloques de piedra que pesaban docenas de toneladas fueran transportados directamente al corazón del templo. Una hazaña de ingeniería que aún inspira asombro. La gran sala hipóstila no es solo una reliquia del pasado, es un laboratorio viviente para el descubrimiento. Con cada nueva tecnología y cada nueva perspectiva, desvelamos otra capa de su historia, recordándonos que la historia nunca está realmente terminada y que las mayores maravillas aún pueden estar esperando, justo debajo de la superficie. Los antiguos egipcios son famosos por muchas cosas. Recordamos sus imponentes pirámides. Nos maravillamos con sus tesoros dorados. Nos fascinan sus extraños dioses con cabeza de animal. Pero quizás más que cualquier otra cosa, nos cautivan sus intrincadas y profundas creencias sobre la vida después de la muerte. Para la gente a orillas del poderoso Nilo hace miles de años, la muerte no era un final, era una transición. Una puerta a otra existencia, un viaje a una vida eterna para la que se prepararon toda su vida. Esta creencia era el corazón mismo de su civilización, influyendo en todo lo que hacían. Dio forma a su sociedad, empezando por el arte, la arquitectura y las prácticas religiosas. Las magníficas tumbas no eran solo lugares de entierro. Eran hogares eternos, construidos para durar milenios. Los elaborados rituales no eran simples despedidas. Eran procedimientos esenciales para asegurar un paso seguro y el renacimiento. Desde el faraón en su palacio dorado hasta el humilde granjero en su casa de adobe, todo egipcio compartía la esperanza de vida más allá de la tumba. Para entenderlos debemos observar su relación con la muerte. No estaban obsesionados con la muerte, estaban obsesionados con la vida. Sus preparativos eran una expresión de amor por la vida. Querían que sus alegrías continuaran para siempre. Este deseo de eternidad desvela su complejo mundo, donde vivos y muertos a menudo se confundían. Este es un viaje al pasado. Sus ideas cambiaron a lo largo de miles de años, volviéndose más complejas. Exploraremos el cosmos, sus poderosos dioses y el surgimiento de la escritura. Veremos el peligroso viaje del alma a través del inframundo y el juicio final. Es una historia de esperanza, miedo y la búsqueda humana de la inmortalidad. En el antiguo Egipto, la religión no estaba separada de la vida diaria. Estaba tejida en la propia estructura de la sociedad, una presencia constante que conectaba a todos. En el centro de esta red religiosa estaba el poderoso concepto de la vida después de la muerte. Esta no era una creencia reservada para unos pocos sacerdotes o nobles. Era una verdad universal que unía a todos los egipcios, proporcionando un propósito compartido y una comprensión común de su lugar en el universo. Los dioses a los que adoraban estaban profundamente involucrados en este proceso. Osiris, rey del inframundo. Anubis, guía de las almas. Ambos desempeñaron papeles cruciales en el viaje de los muertos. Sus historias y poderes daban forma y significado a lo que sucedía después de la muerte.
Los egipcios creían que un entierro adecuado era absolutamente esencial. Era el primer y más crítico paso para asegurar un lugar en el más allá. Sin los rituales correctos y una tumba protegida, el alma podría perderse para siempre, condenada a una existencia inquieta e infeliz. Por eso invirtieron tanto tiempo, esfuerzo y recursos en sus prácticas funerarias. Tumbas elaboradas, conservación cuidadosa mediante la momificación, riqueza de objetos enterrados con los muertos. Todo parte de una gran estrategia para vencer a la muerte y equipar al difunto para una nueva vida. El desarrollo de la escritura fue un momento revolucionario para estas creencias. Permitió que las ideas se escribieran, estandarizaran y compartieran más ampliamente que nunca. Las tradiciones locales, los mitos orales, ahora podían registrarse en textos poderosos. Escritos sagrados inscritos en las paredes de las tumbas, rollos de papiro y ataúdes actuaban como guías para los muertos. Contenían hechizos, oraciones y mapas para ayudar al alma a navegar por los peligros del inframundo. Escribir los textos era en sí mismo un acto mágico, dándoles poder en el reino espiritual. Estos textos del más allá se convirtieron en la piedra angular de la cultura funeraria. Proporcionaban un guión detallado para el viaje del alma. Textos de las pirámides, los más antiguos, para la realeza. Textos de los ataúdes, disponibles para más personas. Libro de los muertos, protección mágica para aquellos que podían permitírselo. Estos textos revelan una profunda ansiedad sobre el más allá, pero también una ingeniosidad increíble, asegurando una llegada segura al paraíso. El viaje al más allá, tal como lo imaginaban los antiguos egipcios, estaba lejos de ser sencillo. Era un viaje difícil y peligroso a través de un complejo paisaje espiritual conocido como el Duat, o el inframundo. Este reino estaba lleno de demonios aterradores, extraños obstáculos y puertas custodiadas por seres temibles. El alma del difunto tendría que enfrentarse a una serie de pruebas para demostrar su valía. No podían hacer este viaje solos. Confiaban en el conocimiento contenido en sus textos funerarios, que proporcionaban los nombres secretos y los hechizos mágicos necesarios para pacificar a los guardianes y superar los peligros que les acechaban a cada paso. El clímax de este peligroso viaje era el juicio final. Este dramático evento tuvo lugar en la Sala de las Dos Verdades, presidido por el dios Osiris. Aquí, el corazón del difunto, que los egipcios creían que era el asiento de la inteligencia y la memoria, era pesado en una balanza gigante. Se pesaba contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón estaba pesado de pecados, sería devorado por un monstruo aterrador llamado Amit, y el alma dejaría de existir para siempre. Este era el miedo supremo para un egipcio, no solo la muerte, sino la aniquilación total. Sin embargo, si la balanza se equilibraba, significaba que el difunto había vivido una vida recta. Sería declarado justo de voz, y se le concedería la entrada al más allá. Esto no era un regreso a su antigua vida en la tierra. Era algo mucho mejor, un renacimiento a una existencia perfecta y eterna. El alma se reuniría con su cuerpo preservado, la momia, y se convertiría en un espíritu bendito. Vivirían en un paraíso conocido como el campo de juncos, o Seket Aaru. Esta era una versión idealizada de Egipto, una tierra de cosechas infinitas, hermosos cursos de agua y alegres reencuentros con seres queridos que habían partido antes que ellos. Esta promesa de un glorioso renacimiento era el objetivo final. Era la poderosa motivación detrás de las pirámides,
la momificación y los complejos rituales que definieron gran parte de la antigua cultura egipcia. Todo su sistema de creencias estaba diseñado para transformar la aterradora finalidad de la muerte en un esperanzador nuevo comienzo. Era un testimonio de su deseo de justicia, su creencia en el orden cósmico y su inquebrantable convicción de que la vida, en su mejor y más perfecta forma, estaba destinada a durar por la eternidad. En los siguientes capítulos profundizaremos en cada etapa de este increíble viaje y descubriremos los secretos de su búsqueda de la vida eterna. Para asegurar su lugar en el paraíso eterno, los antiguos egipcios desarrollaron prácticas funerarias muy elaboradas. Cada paso estaba diseñado para proteger y guiar el alma en su peligroso viaje. En el corazón de estos rituales estaba la tumba, un hogar sagrado para el cuerpo del difunto y una puerta de entrada al más allá. Los primeros gobernantes fueron enterrados en cámaras subterráneas sencillas, pero a medida que las creencias evolucionaron, también lo hicieron sus monumentos. Las majestuosas pirámides del Imperio Antiguo surgieron de las arenas del desierto, sirviendo no solo como tumbas, sino como motores de resurrección. Su forma, apuntando al cielo, simbolizaba una escalera hacia los cielos. Muros ricamente decorados, pasajes ocultos, trampas complejas. Todo funcionaba junto para defenderse de los ladrones de tumbas y de las amenazas espirituales. Dentro de estas tumbas, los egipcios colocaron todo lo que el alma podría necesitar: comida, ropa, amuletos, shabtis, pequeñas figuritas de sirvientes. Pero quizás las herramientas más vitales eran los textos del más allá. Los primeros de ellos, los textos de las pirámides, grabados en las paredes de las tumbas reales hace más de 4000 años. Estos hechizos y oraciones estaban reservados para los faraones, ayudándoles a navegar los peligros del Duat y unirse a los dioses. Con el tiempo, estos escritos sagrados evolucionaron. Aparecieron los textos de los ataúdes, expandiendo el acceso a la magia poderosa más allá de la realeza, a nobles y altos funcionarios. Más tarde surgió el famoso Libro de los Muertos, una colección de hechizos escritos en rollos de papiro, guardados junto a la momia en su sarcófago. Estos textos proporcionaban instrucciones paso a paso: cómo evitar peligros, recitar las palabras correctas y ganarse el favor de dioses y guardianes. Cada nueva generación añadía sus propias oraciones y hechizos, reflejando esperanzas y miedos cambiantes. De esta manera, los textos del más allá se convirtieron en una tradición viva, una que moldeó la cultura egipcia durante milenios. Tumbas, rituales, escritos sagrados, juntos formaron un escudo protector, asegurando que el viaje al campo de juncos no terminaría en la oscuridad, sino en la luz eterna. A lo largo de los milenios, los antiguos egipcios plasmaron sus esperanzas de eternidad en tinta y piedra. Sus textos funerarios, más que simples palabras, se convirtieron en salvavidas para el viaje del alma más allá de la muerte. Entre ellos, el Libro de los Muertos destaca como el más famoso. Desplegado en delicados papiros, sus hechizos e ilustraciones servían como pasaporte, guiando al difunto a través de los sombríos pasillos del Duat, el inframundo. Cada pergamino era único, adaptado al viaje individual, lleno de oraciones, contraseñas e instrucciones mágicas para burlar los peligros y ganarse el favor de Osiris, juez de los muertos. Pero el Libro de los Muertos era solo un capítulo en la literatura sagrada de Egipto. En lo profundo de las tumbas reales,
Las paredes florecieron con los libros del inframundo. Amduat, libro de las puertas, y otros libros del inframundo. Estos mapas cósmicos trazaban el viaje nocturno del dios Sol, Ra, a través de 12 peligrosas horas de oscuridad. Sus crípticas ilustraciones e himnos estaban reservados para los faraones, representando guardianes monstruosos, lagos de fuego y el renacimiento del sol, una alegoría de la resurrección del rey y su triunfo sobre el caos. En lo alto, en los techos de las tumbas, se desplegó otro género, los libros del cielo. Estos textos, como el libro de Nut, trazaban a la diosa arqueándose sobre la cabeza, tragándose el sol al anochecer y dándolo a luz de nuevo al amanecer. Ofrecían una perspectiva celestial, prometiendo que, al igual que el sol, el alma también podría resurgir. Cada tradición, el libro de los muertos, los textos del inframundo y los libros del cielo, ofrecía un mapa diferente, una visión única de los desafíos y recompensas del más allá. Juntos reflejaron las creencias cambiantes de Egipto, que la inmortalidad no estaba garantizada, sino que se ganaba a través del conocimiento, la rectitud y el ritual. Mientras contemplamos la tinta desvanecida de los papiros, los vibrantes frescos de las paredes de las tumbas, los techos estrellados de las antiguas cámaras funerarias, vislumbramos una civilización obsesionada con guiar a sus muertos, no hacia el olvido, sino hacia una eternidad luminosa. Sus textos eran más que guías, eran promesas, grabadas en palabras e imágenes, de que el viaje no terminaría en la oscuridad, sino en la luz eterna del campo de juncos. En el sombrío silencio de las tumbas egipcias, la búsqueda de la eternidad tomó forma tangible a través del intrincado arte de la momificación, un ritual extraordinario, tanto científico como sagrado. Para los antiguos egipcios, el cuerpo era el recipiente del alma, y su preservación era vital para un viaje exitoso al más allá. El proceso comenzaba poco después de la muerte. Embalsamadores especialistas, a menudo sacerdotes, lavaban el cuerpo y recitaban oraciones para purificarlo. Le seguía el paso más crítico, la extracción de los órganos internos, el hígado, los pulmones, el estómago. Los intestinos se extraían cuidadosamente y se colocaban en vasos canopos. Tapas de vasos canopos con forma de deidades protectoras. Imseti, Hapi, Duamutef, Kebesenuef. Estos vasos eran más que simples recipientes. Simbolizaban la protección de la esencia vital del difunto. El corazón, considerado la sede de las emociones y la inteligencia, solía dejarse dentro del cuerpo, destinado a ser pesado contra la pluma de Maat en la sala del juicio. El cerebro, considerado menos importante, se extraía y se desechaba. Luego el cuerpo se cubría con natrón, una sal natural, y se dejaba secar durante 40 días. Una vez desecado, los embalsamadores envolvían el cuerpo en innumerables tiras de lino, insertando amuletos entre las capas para su protección. Cada envoltura iba acompañada de hechizos e invocaciones, pidiendo el favor de los dioses y protegiendo el alma del daño. Pero la momificación era solo una parte del viaje. La tumba misma se convertía en un portal al más allá, lleno de ofrendas. Pan, cerveza, frutas, carnes, jarras de vino. Se colocaban estatuas de sirvientes llamadas Shabti para que sirvieran al difunto en el otro mundo. Joyas, ropa y tesoros rodeaban el cuerpo, reflejando la creencia de que el más allá era un espejo de la existencia terrenal, completo con alegrías y necesidades. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial, realizando la ceremonia de la apertura de la boca, asegurándose de que pudieran respirar, hablar
y comer en el mundo más allá. Estos rituales y ofrendas eran más que una tradición, eran actos de devoción y esperanza. Cada preparación cuidadosa hacía eco de una fe profunda, que con los ritos adecuados el alma despertaría, prosperaría y encontraría paz en los exuberantes campos de la eternidad. En este proceso sagrado, los egipcios buscaban no solo preservar el cuerpo, sino garantizar el paso triunfal del alma a través de los misterios de la muerte hacia la promesa de una vida eterna. Cuando las puertas de la tumba se cerraron y las ofrendas se quedaron en silencio, el verdadero viaje del alma comenzó. Un viaje trazado en textos sagrados y pintado en las paredes de cámaras eternas. En la creencia del antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino un cruce, un paso de la vida al más allá. Guiada por hechizos del libro de los muertos, el alma, el Ba, emprendió su peligroso viaje. Primero cruzó el Nilo celestial, transportada por el barquero divino. El río marcaba el umbral entre la vida mortal y el mundo más allá. En la orilla lejana, el alma entró en el Duat, el inframundo. La oscuridad y el peligro reinaban. El Duat era un laberinto de puertas y guardianes, ríos de fuego y bestias temibles. Cada obstáculo era una prueba. Los guardianes exigían conocimientos secretos o un hechizo protector. Los textos funerarios, inscritos y recitados, eran la única guía del alma. En el corazón del Duat esperaba la sala del juicio, presidida por Osiris. El corazón del alma se colocaba sobre una balanza de oro y se pesaba contra la pluma de Maat. Anubis observaba con ojos imparciales, mientras Tot registraba el veredicto. Si el corazón era puro, el alma pasaba al campo de juncos, un paraíso como la vida terrenal. Allí el alma se reunía con sus seres queridos, trabajaba en abundancia y se regocijaba en la paz eterna. Si el corazón estaba cargado de pecado, Amit lo devoraba, y el viaje terminaba en el olvido. A través de estas etapas, el cruce, la prueba, el juicio, los egipcios imaginaron una odisea espiritual. Cada peligro y cada oración reflejaban una esperanza. Con devoción, sabiduría y el favor de los dioses, el alma podía trascender la muerte y despertar en el más allá. Con cada pintura de tumba y texto funerario, los antiguos inmortalizaron este viaje, un testimonio de su búsqueda de la inmortalidad y su creencia de que la historia del alma acababa de empezar. En los oscuros salones del más allá, bajo techos estrellados y columnas eternas, el alma se enfrentaba a su prueba más crucial, el juicio de los muertos. Aquí, en el impresionante salón del juicio, se decidía el destino de cada alma, un evento supervisado por las deidades más poderosas del panteón egipcio. En el centro del salón, Osiris, señor del más allá, se sentaba en su trono dorado, envuelto en lino real y coronado con el blanco y el rojo del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Ante él, las balanzas de la justicia brillaban en la penumbra, un símbolo de perfecto equilibrio y verdad. Anubis, el guardián de los muertos con cabeza de chacal, guiaba al alma temblorosa. Con manos cuidadosas, Anubis colocaba el corazón del alma, que se creía era el asiento de la memoria, la conciencia y las emociones, en un lado de la balanza. En el otro lado descansaba la pluma de Maat, la diosa de la verdad y el orden cósmico. El momento era sagrado y silencioso. Mientras las balanzas se inclinaban, Tot, el escriba con cabeza de ibis de los dioses, registraba cada detalle con una precisión inquebrantable, sus papiros capturando el destino del alma para la eternidad. Observando de cerca, la propia Maat permanecía serena.
su pluma un faro radiante de justicia. Pero al pie de las balanzas acechaba Amit, la temible devoradora, su forma parte león, hipopótamo y cocodrilo, las tres bestias más peligrosas de Egipto. Sus fauces se abrían con expectación, listas para consumir cualquier corazón cargado de pecado, condenando al alma al olvido. Si el corazón se equilibraba con la pluma de Maat, si el alma había vivido con honestidad, compasión y respeto por los dioses, se abría el camino al campo de juncos. Allí aguardaba la alegría eterna. Pero si el corazón estaba cargado de malas acciones, Amit se lo devoraba, y el alma era borrada de la existencia, perdida para siempre. Este juicio divino no era solo una prueba de acciones, sino una medida de la armonía del alma con la verdad y el orden. Para los antiguos egipcios, el pesaje del corazón era tanto una advertencia como una esperanza, un recordatorio de que cada acto en la vida resonaba en la eternidad, y que los dioses observaban con sabiduría y misericordia. Con cada juicio, los egipcios reafirmaban su creencia más sagrada, que vivir justamente era ser digno de la inmortalidad, y que la recompensa definitiva, o el castigo, aguardaba en los salones más allá de la muerte. Más allá de la sala del juicio, donde el destino de cada alma se pesaba con precisión divina, se encontraba otra prueba formidable: el lago de fuego. En la imaginación del antiguo Egipto, este no era un cuerpo de agua cualquiera. Era una extensión hirviente y ardiente, su superficie ondeando con llamas que aniquilaban y transformaban. Para aquellas almas cuyos corazones no habían encontrado el equilibrio perfecto, el lago de fuego era un lugar de pavor y destrucción. Aquí, los injustos se arriesgaban a la aniquilación total, su propia esencia consumida por las aguas abrasadoras como castigo por una vida vivida en desacuerdo con Maat. Esta era la amenaza definitiva, el fin del viaje del alma, el borrado de la identidad por toda la eternidad. Sin embargo, el lago de fuego era más que un pozo de castigo. Era también un crisol de purificación. Algunas almas, aunque cargadas de imperfección, podían soportar las llamas y emerger limpias, sus transgresiones quemadas por el toque purificador del fuego. En esta prueba de fuego había destrucción y renovación. El alma que sobrevivía a la prueba del lago se transformaba, purificada, renacida, digna de continuar su viaje hacia la inmortalidad. El fuego mismo tenía un profundo significado mitológico para los egipcios. Era una fuerza de caos, peligro, luz y regeneración. En los textos sagrados, el fuego era invocado por dioses y sacerdotes, por igual, para destruir el mal, ahuyentar el caos y renovar el mundo al amanecer. El lago de fuego entonces era un campo de pruebas, un lugar donde el alma se enfrentaba a la dualidad del fuego como una amenaza para los indignos y como una promesa de renovación para aquellos que podían soportarlo. En última instancia, el lago de fuego no era solo un símbolo de miedo, sino de esperanza. Recordaba a los vivos que incluso después de la muerte, el camino hacia la perfección era posible y que los fuegos de la prueba podían conducir al renacimiento espiritual. Para los antiguos egipcios, el viaje del alma nunca terminaba de verdad. Era un proceso continuo de pruebas, transformación y la búsqueda de la armonía eterna con lo divino. Después de que el alma ha emergido de sus pruebas, purificada por el fuego, juzgada por los dioses y hallada digna, entra en el tan esperado paraíso de Sekhet Aaru, el campo de juncos. Para los antiguos egipcios, esta era la recompensa definitiva.
un reino de abundancia eterna, paz y alegría. Sekhet Aru se imaginaba como una vasta extensión soleada de campos fértiles, bordeada por tranquilos cursos de agua, reflejando las exuberantes orillas del Nilo en su forma más perfecta. Aquí los cultivos dorados crecían altos, y el aire brillaba con la promesa de cosechas interminables. Las pinturas de las tumbas y los textos sagrados representan este paraíso como un paisaje idílico. Un lugar donde el alma podía arar campos que nunca fallaban, cosechar frutos que nunca se estropeaban y descansar bajo palmeras que nunca se marchitaban. Pero Sekhet Aru era más que una tierra de abundancia. Era un lugar de reencuentro y restauración. Los seres queridos que se habían ido hace mucho se esperaban mutuamente. Las familias se reunían con alegría. Amigos y ancestros daban la bienvenida al alma recién llegada. En este paraíso, todo sufrimiento y tristeza se dejaban atrás. Los dignos morarían junto a los dioses y los muertos benditos, compartiendo banquetes, música y risas por toda la eternidad. Para los antiguos egipcios, Sekhet Aru encarnaba la esperanza más elevada, que una vida vivida en armonía con Ma'at, el orden cósmico, sería recompensada con felicidad eterna. El campo de juncos no era un concepto distante y abstracto, era una visión vívida de plenitud, una promesa pintada en las paredes de las tumbas y escrita en el libro de los muertos. En Sekhet Aru, el viaje del alma encontraba su perfecta conclusión. Aquí, la vida eterna no era simplemente una existencia sin fin, sino un estado de armonía, alegría y reunión. Un reflejo de todo lo que los egipcios valoraban de la vida, hecho inmortal. Para ellos, el campo de juncos era un testimonio del poder de la esperanza, la belleza del más allá, y el perdurable anhelo humano de felicidad más allá del horizonte de la muerte.